Llévame a donde vas. La tendencia justamente que surge alrededor del mundo y ahí llegó también en nuestro país. Sesión de fotos para los bebés en sus primeros 15 días de vida. Vean de qué se trata. Los protagonistas son bebés de hasta 14 días. Son retratados en un espacio ambientado especialmente y con técnicas que priorizan su comodidad. Destacar la belleza natural de los recién nacidos es el objetivo principal de la sesión de fotos. El resultado son tomas que transmiten mucho amor, ternura, sentimientos y fuertes emociones que quedarán para siempre en el recuerdo de toda la familia. Acá Paraguay empezó hace aproximadamente 3 años. Yo ya estoy con el tema de la fotografía de recién nacidos hace ya 2 años. Tratamos de que el bebé se duerma para lograr mejores poses, para tratar de acomodarle lo más posible. Y es un recuerdo súper lindo, súper tierno que queda para siempre. Sí o sí son fotos del recién nacido solo. También incluyen fotos con los padres, el papá solo, la mamá sola y también si tienen hermanitos. Entonces la idea es que ellos vengan en familia y puedan tener ese recuerdo en familia. Tiene que tener sí o sí menos de 14 días. Hay varios estudios que demuestran el por qué un bebé antes de los 14 días tiene el sueño mucho más profundo, es mucho más flexible, se pueden doblar los bracitos y las piernas o acomodarle de cierta forma y ellos se quedan. Por ejemplo, el tema de los cólicos empiezan a aparecer después de las 3 semanas de nacido el bebé. Entonces son varios factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para tratar de lograr dormir a un bebé. En Paraguay, cada vez hay más fotógrafas especializadas en el rubro y una mayor cantidad de padres que desean registrar para siempre esta etapa de la vida de sus hijos. Llévame a donde vas.